Bueno, en primera instancia, bueno, Pepe, por ejemplo, esto ya lo conoce, hemos trabajado juntos ya muchos años, pero quería prepararlos para que la visión del karate con la cual vamos a trabajar hoy es radicalmente distinta a la que acostumbramos a tener cuando provenimos, especialmente si provenimos del karate tradicional. ¿Okay? Entonces, puede costar al principio romper algunos paradigmas, algunas estructuras de pensamiento a las cuales estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a pensar en el kata como una coreografía fija, una serie de movimientos que puestos en cadena se llaman algo, ¿no? En este caso, Nai-Fanchi o Teki Shodan. Y lo único que reconocemos como el Teki Shodan o el Nai-Fanchi es esa coreografía de movimientos puestos encadenados. Y hoy vamos a romper con esa idea. Vamos a pensar en el Nai-Fanchi como un sistema, como si fuera un DVD, un archivo de donde podemos sacar información que nos da conceptos generales y que nos da ejemplos particulares, de los cuales después puede salir a explorar. ¿Ok? Entonces, no nos interesa lo que perciba un observador de nuestra técnica. ¿Okay? No tiene importancia si se ve bonita, si tenemos la geometría correcta. No. Lo único que tiene importancia es que logremos trabajar a nivel estructural, energético y después técnico, táctico, estratégico, de una forma que genere el efecto que buscamos. ¿Está? Así que nadie les va a decir, no puedes pegar así, tienes que pegar así. Aquí somos todos yudanshas, son todos cinturones negros, pueden elegir cuál es la estructura que les permite trabajar mejor. ¿Ok? Bueno, así que hoy prometimos que íbamos a trabajar con Nai-Fanchi o con Teki Shodan. Entonces, antes de empezar, yo sé que todos están pensando Bunkai, 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 Bunkai. ¿Ok? Pero el karate funcional no solamente es una aplicación táctica de la técnica, el karate funcional es completo. Entonces, antes de entrar ahí, quisiera que trabajáramos con los dos parámetros importantísimos que nos da el kata antes de empezar a darnos soluciones tácticas y técnicas y estratégicas, que son trabajar al nivel, o sea, a nivel estructural básico y el nivel energético básico. ¿Okay? Entonces, lo que les voy a pedir es que vamos a trabajar con el kata, según la tradición en la que uno provenga. Si Lucho, vos venís de Goju, no tienen Nai-Fanchi, decirle gracias a Choyun Miyagi Sensei, que lo tenía en la lista y después lo borró. Pero si no, intenten... ¿qué decís, Lucho? No te escucho. Pero lo que les quiero trabajar antes que nada es, le podríamos llamar la estructura básica del guerrero. ¿Okay? En el karate japonés nos han enseñado, por ejemplo, que esto es la estructura básica del guerrero. Shuki, pam, así. El pecho abierto, la espalda abierta. Eso no es lo que nosotros buscamos. Nosotros vamos a buscar, en los sistemas chinos hablan siempre de la órbita microcósmica. Lo que vamos a hacer es colgar la nuca, cerrar el mentón, cuestión de que no nos hagan el knockout, bajar el pecho y abrir la espalda. O sea que vamos a trabajar así. Así. Entonces el pecho está cerrado, nada de sacarlo, cerrado. La espalda abierta, el hara. Tenemos que tomar el hara, pero no matarlo, sino que simplemente hacer esto. Es un posicionamiento estructural, no es una tensión muscular, ¿ok? Entonces, esa es la base estructural de todo guerrero. Ustedes, si ven un buen boxeador, no está así, está así. Bueno, eso es lo mismo que tenemos que hacer ahora, con agarrar el hara, estirar, abrir, cerrar, bajar los hombros. Esa es la base del Nai-Fanchi.
Y también vamos a hablar de lo que nosotros le decimos el Naifanchi Dachi, que tiene distintas versiones de acuerdo a la escuela. En Shotokan trabajan con Kiba Dachi, ¿no? Una cosa así más o menos. En el Wadoryu, de donde yo provengo, se trabaja con el Naifanchi Dachi, que es una versión menos explícita, menos estirada. ¿Okay? Lo que sí quiero que tengan en cuenta es que las posiciones, las Dachi, no son posiciones. Usar el nombre de posición implica estar estático, no tener movimiento. Las Dachis son estructuras que potencian el movimiento. Entonces, el Naifanchi Dachi tiene que servir nos tiene que ayudar a movernos mejor. ¿Okay? Entonces, el Naifanchi Dachi, la propiedad técnica que tiene es que, ¿se acuerdan cuando Ay, alguien quiere entrar, me parece, un segundo. Ahí, bien. ¿Se acuerdan que les hablé de la órbita microcósmica? Bueno, cuando el Hara entra, ahí logro arraigo. Pero el arraigo no es muscular, no es una tensión, el arraigo es estructural. O sea que yo puedo moverme y estar arraigado, ¿ok? Pero eso se consigue a través de la práctica del Naifanchi, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar con las estructuras del Naifanchi. Empezamos por ahí. Entonces, porque quiero tener una secuencia técnica para después darle la secuencia táctica, ¿ok? Entonces, en el Wado, el Naifanchi empieza así. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Lucho dice que me ve solo la foto. ¿Ustedes me ven? ¿Me ven moverme? Sí. Entonces, sí. Entonces tiene que darle saber a los puntitos y le tiene que dar los puntitos, a los 3 puntitos. Y entonces sales tú en grande. Sí. Bueno, entonces, nuevamente, la secuencia es esta. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Que es la primera secuencia del Naifanchi en el Wado Ryu. Nosotros trabajamos a nivel Yodan. En Shotokan, por ejemplo, se trabaja con Haishu. Y nosotros trabajamos con Shito, pero es lo mismo, funciona igual. Prácticamente funciona igual. ¿Ok? Que vamos. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Esas se vendrían a ser las 4 primeras técnicas del kata. Entonces, es necesario que veamos que el kata no es una solución de yo hago A, él hace B, yo hago C, él hace D. El kata es una sugerencia de una estrategia y una táctica y nos da un ejemplo a través de su forma técnica. No quiere decir que esta sea la única, de acá hay que sacar un montón. Hoy vamos a trabajar un poquito de cómo abrir el kata, ¿ok? Pero entonces, desde el punto, para hacernos una idea de cómo funciona, cómo abrir el kata técnicamente. Porque el problema es que las descripciones que nos han dado de los katas, por ejemplo, si ustedes acostumbran a hacer esto, se los describen como Haishu Uke, ¿no? Y esto lo describen como Gedan Barai, ¿no? Etcétera, etcétera. Vamos a romper todo eso y vamos a ver qué aplicaciones técnicas estos movimientos tienen sin dejarnos limitar por el nombre. Entonces, el kata hace esto, después va a Hikite y Shito, o Haishu, depende de la escuela de la cual se provenga. Después hace Empi. Después, bueno, la mayor parte de las escuelas hacen esto, y después hacen esto y esto, ¿no? Que yo acostumbro a dejar que la energía fluya y hago esto, ¿no? Si lo vemos con un compañero,
una de las cosas que los katas traducidos en la modernidad nos inculcan desde el punto de vista táctico, es que siempre nos dicen, karate Nisenten Nashi, hay que esperar a que el otro pegue. Y la iniciativa no necesariamente es física. Si alguien me está haciendo esto, ya me está atacando, no tengo que esperar a que me golpee, ¿no? Entonces, Naifanchi lo que nos dice es que ya estamos en situación de agresión, y me dice, Hikite, Shito, o Haichu, ¿ok? O sea que me dice, tienes que invadir, atacar, tengo la cabeza, Empi, y aquí, Tetsui, agarro, ¿ok? Que vendría a ser esto, después esto, ¿ok? Entonces, Hikite, Shito o Haishu, como les guste mejor, tengo la cabeza aquí, Empi, Tetsui, agarro y termino, ¿ok? Esa vendría a ser una aplicación básica de esta primera secuencia. Háganlo, los que tienen compañeros, si así me dejan. Lo que intenten hacer es que tanto el Haishu como el Tetsui, si van, intenten ir a la parte de la carótida o a la parte del oído, ¿okay? Para intentar lograr el knockout inmediatamente. ¿Tiene su lógica táctica hacerlo sobre la nariz? Sí. Pero si es duro de roer, capaz que se la aguanta. En cambio, desde el punto de vista neurológico, es mucho más difícil soportar un ataque a la carótida, porque no tiene nada que ver con nuestra voluntad de pelea, sino que ya nos cierra neurológicamente. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, yo no espero que él haga algo, ¿no? Para hacer, no. Yo invado y ataco. ¿No? ¡Pam! Y ataco, inmediatamente ya lo tengo agarrado de aquí. Siempre estoy dominando. Una vez que logré una oportunidad táctica, no la suelto nunca más. Si logré una ventaja táctica, la utilizo para obtener la victoria estratégica, que en el caso de Naifanchi es el knockout. ¿Ok? Entonces, lo que yo acostumbro hacer con mis alumnos para que internalicen este tipo de cosas de un punto de vista utilitario, es que los traigo del kata y se los hago hacer como si estuvieran haciendo boxeo de sombra, pero en el aire, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Y lo mismo para el otro. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Así que si lo hacen algunas veces, practicando, empezando lento, 1, 2, 3, 4. ¿Okay? A mí me gusta siempre tener mi derecha primero. Soy diestro, pero me gusta tener mi mano fuerte adelante. No me gusta hacer así. Pero cada uno hace según le guste más. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Lo mismo, el último golpe, el último tsuki, a la zona de la carótida también. ¿Okay? Bueno, entonces esto sería, lo que hicimos ahora es lo que normalmente se llama por bunkai. Que para mí es la forma más básica de bunkai. ¿Okay? O sea, es el primer resultado que el bunkai nos da. Perdón. O sea que si nos quedamos con esto, nos quedamos con muy poquito, nos quedamos con una solución táctica. Y el paradigma nuestro es de que Naifanchi es un sistema de autodefensa. Como sistema de autodefensa no puede tener una solución táctica. ¿Okay? O sea que tiene que haber más.
Esto está genial, poder finalmente tener algunas secuencias tácticas que tengan utilidad, que trasciendan el Gono-Sen, que trasciendan el Suki-Keri-Uke, que trasciendan la reactividad, ¿ok? Pero necesitamos más, ¿no? Entonces, es necesario sacar algún tipo de conclusión de lo que acabamos de hacer, ¿ok? Entonces, nosotros, si volvemos a estar en pareja, de esto, ya el kata nos está diciendo algo, ¿ok? La información que nos da el kata aquí es la de que nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Yo no espero que él haga algo para yo reaccionar, sino que lo pongo a él a reaccionar. Ahora él tiene que empezar a pensar cómo pararme a mí, en vez de estar pensando en cómo noquearme a mí. ¿Ok? O sea que de aquí soy yo el que está marcando la iniciativa, y él tiene que responder a mi iniciativa. No tiene voluntad propia. Él está peleando la pelea que yo le estoy sirviendo, no la que a él le gustaría pelear. Quiere decir que está peleando de acuerdo a mis fortalezas, que no tienen nada que ver con las de él. Pueden ser debilidades de él incluso. ¿Ok? O sea que yo lo estoy obligando a pelear donde a mí me conviene mejor. Entonces, me está diciendo, Kata me está diciendo, hay que invadir y dominar. No me está diciendo, Kyonosuke, no me está diciendo esto. ¿Ah? Me está diciendo, hay que invadir y dominar. ¿Mm? Siempre con dominio estructural, ¿no? Me está diciendo, cuando yo hago esto, le estoy ahogando la guardia, ¿ok? Esta mano está fuera de la ecuación para él, y si viniera a intentar entrar esa, la saco de la ecuación inmediatamente, ¿ok? O sea que le estoy ahogando sus posibilidades ofensivas. Hagan nota de esto, porque cuando el kata me da un ejemplo, me está abriendo la puerta a todos los ejemplos. No me está diciendo que la única manera de hacerlo es esto. Me puede estar diciendo, tengo que ahogar su capacidad ofensiva con mi kamae. Me puede estar diciendo esto, por ejemplo. Esto es típico, ¿no? Vuelvo a estar en el knife punch. O sea que no puedo dejar que la expresión técnica me defina. Una vez que el kata me da una expresión técnica, me está diciendo, explorarlas todas. Porque esto no es un ejemplo técnico, esto es un ejemplo táctico. Entonces, ¿cómo yo hago para solucionar esta situación táctica? Me da una solución que es arquetípica para que yo salga a buscar las otras. Acuérdense que el kata no está pensado como un libro donde vamos a leer, en realidad está pensado como un libro que vamos a escribir. El kata se creó como una herramienta para aquel que sabía escribirla para no olvidársela. Ahora estamos al revés, ahora estamos sin saber y estamos con el libro escrito. O sea que tenemos que leer el kata y abrirlo, ¿ok? Táctica, invasión del espacio, dominio estructural, dominio táctico. Vamos, ¿cómo puedo yo hacer para, en estas situaciones, qué diversas formas tengo yo de lograr el mismo resultado? ¿Okay? Puede ser, si estuviera con una, puede ser así, si estuviera con dos, puede ser así, no importa. El principio es el mismo, el principio es invadir, controlar su estructura y atacar. ¿Okay? Me está diciendo, como punto número 2, me está diciendo cómo tratar el espacio entre nosotros. Me está diciendo que siempre tengo que dominar este espacio. Tanto sea en defensa como en ataque. ¿Okay? O sea que es como la guerra entre ejércitos. El que domina el territorio, el que invade, es el que gana. Ahora me sacó ese espacio. ¿Okay? Entonces yo no puedo permitir, no le puedo dar el lujo a él de lograr ese espacio. Ese espacio siempre tiene que ser mío. ¿Ok? Aparte porque
El que tenga el dominio del espacio o el tiempo es el que gana. Entonces necesito dominarlo en todos en todos los ámbitos. Lo que es importante cuando hacemos estas cosas es que yo tengo que hacer estas cosas desde mi integridad estructural y energética. ¿Okay? Si yo regalo mi integridad, por ejemplo, me abro, me achico, no. Mi integridad estructural es esta, la estructura del guerrero, y esa es la que impongo. ¿Ok? Siempre imponiendo. En el conflicto no se puede negociar. La negociación es antes del conflicto. Una vez que estoy en el conflicto, tengo que dominar. Si no, muero. Potencialmente está la potencialidad de morir. ¿Okay? Entonces, aprendimos a ahogar la guardia del oponente. Aprendimos a invadir y hacer ataques, que nuestro ataque conlleve una debilitación estructural del oponente. Aprendimos que el control de la cabeza es fundamental, porque donde va la cabeza, va el cuerpo. ¿Ok? Y cuando tiene un pelo así tan lindo, mejor todavía. ¿Ok? Entonces, eso nos da una pausa, ¿ok? Nos da una pauta de cómo, ahora nos dio un ejemplo, desde aquí, cómo hacer para maniobrar la cabeza. ¿Qué otras formas de maniobrar la cabeza tengo? ¿No? ¿Qué otras formas de maniobrar la cabeza? O sea que el kata se va abriendo. De repente me está diciendo, no tengo que ver las técnicas de él, tengo que verlo a él. Siempre tengo que dominar estructuralmente. O sea que la información táctica que el kata me está diciendo es ahogo, invasión, dominio. No me está diciendo Shotei-suki, Gyakusuki, Gedambarai. Me está diciendo ahogo, invasión, dominio. Son mucho más generales. Me da la oportunidad de abrir un montón de cosas. Se me abre un universo de oportunidades de cómo estudiar esto, de qué sacar de esto. ¿Ok? Entonces, el objetivo estratégico es justamente ese, el de invadir, dominar y destruir. ¿Cómo llegó a esto? Bueno, ahora el kata nos dio ejemplos tácticos de cómo llegar a ese fin, ¿no? Entonces, nos da varios elementos sobre los cuales tenemos que trabajar. Nos dice, ¿ok? Manejo del tiempo y la distancia. ¿Cuándo entro? Si él viene en esta, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Lo dejo e intento hacerlo? ¿O lo hago antes de que él? ¿O lo dejo que empiece y hago en vez de hacer un gono-zen, hago un zen? Bueno, hay que descubrir, hay que entrar en el laboratorio a ver qué funciona mejor. Me dice que si yo impongo mi táctica, la de él sale por la ventana. Él es el que inició la confrontación, lo cual quiere decir que él ya tiene un planteamiento estratégico y táctico, aunque sea a nivel subconsciente. Pero cuando yo le impongo lo mío, lo de él desaparece. Él empieza a intentar contrarrestar lo mío. ¿Okay? Entonces, me gustaría que jugáramos un poquito y hagamos dos escenarios. El escenario de la defensa y el escenario del ataque. O sea que yo les mostré el escenario del ataque. ¿Ok? ¿Qué pasa si él viene? ¿Cómo solucionó eso? Usen unos minutitos a solucionar ese problema. Hajime. Usando Knife Fanchi, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Querés que te rompa la cabeza? ¿Ah? ¿Qué hacemos con esto?
Bueno, si seguimos los principios con los cuales hemos hablado hoy, lo que interesa es el dominio sobre el espacio y el tiempo. ¿Okay? Cuestión de que si él me empuja, él necesita de mi resistencia para poder, él cuenta con mi resistencia. Si él me empuja, él cuenta con que yo voy a ir para el otro lado. Si él tira, él cuenta con que yo voy a ir para el otro lado. ¿Ok? Y entonces, como ven en nuestro logo, en Sekishin, siempre trabajamos con el yin y el yang, ¿no? O sea, como Lucho hablaría del Goju, ¿no? De la dureza y la suavidad. Entonces, ahí donde esté su dureza, yo le doy suavidad. Si él empuja, sus copas, voy con su energía, pero se la devuelvo. Si él tira, lo mismo, voy. ¿Ok? Él necesita que yo le dé resistencia para darme esa piña. ¡Pum! Yo se la voy a usar en su contra. O sea que el kata nos está dando elementos tácticos universales. Yo no sé si vieron el episodio donde hablamos sobre los preceptos del karate funcional. Este precepto lo escribió Pepe Sensei, donde dice que los principios del karate funcional son universales. Por lo tanto, son universalmente aplicables. ¿Okay? So, la adaptabilidad, el Goju, el Yin Yang, es universalmente aplicable. Si él tira, voy, si él empuja, voy. Ahora, tengo que hacer eso de una forma que me dé una ventaja táctica. Y el Fanchi me dice, bueno, ¿y sus copas? Si él empuja, lo haces por ahí. Si él tira, bueno, es lo mismo. Esto es una de las cualidades de un buen bunkai, que el bunkai tiene que ser redundante. O sea, que quiere decir que no importa la reacción que él tenga, el bunkai funciona. ¿Okay? O sea que nos está dando soluciones tácticas que son aplicables, no importa lo que haga, independiente de lo que haga el oponente, porque le estamos imponiendo nuestra táctica. ¿Okay? Y también me gustaría que habláramos sobre, por ejemplo, si hablamos sobre una defensa estructural, porque no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, que en un altercado real, muchas veces se termina en esto. Él me agarra con su zurda, y me pega con la derecha, y yo hago lo mismo. Y estamos así. ¡Pam, pam, pam! Y después, cuando yo no puedo aguantar más, empiezo a hacer así, lo empiezo a intentar para que no me pegue, ¿no? Esto es una situación bastante común en las peleas callejeras, donde empieza el agarre y empieza el intercambio. El que soporta más es el que gana. Y a nosotros no nos interesa entrar en eso. Entonces, si vamos a seguir las lecciones de Knife Fanchi, que me dice dominio del espacio, dominio del tiempo, dominio estructural, no puedo entrar en un intercambio. Entonces, cuando él va conmigo, él me tira para pegarme, anulo eso y cambio el libreto, siempre invadiendo, dominando, teniendo un dominio táctico, no solamente físico. Es el dominio táctico el que nos da el dominio físico. ¿Okay? Y eso a mí me extraña que en el karate se hable tan poquito de la táctica y la estrategia. Siempre hablamos de la técnica. Usamos 1000 horas delante de la makiwara golpeando, pero si no sabemos en qué situación táctica dar ese golpe, no lo vamos a dar nunca. Siempre vamos a estar recibiendo golpes. O sea que las lecciones tácticas son muchísimo más importantes que las lecciones técnicas. Lo que sí no me gustaría que nos limitemos simplemente a ver el kata desde un punto de vista táctico, estratégico y técnico. Lo tenemos que ver también como un recipiente de métodos
generales de cómo usar el cuerpo en una situación de combate. Entonces, quisiera dar un retroceso a cómo empecé. ¿Se acuerdan que empecé con esto, no? Empecé con la posición de Knife Punching y hablando de el posicionamiento del cuerpo. Entonces, por eso les traje esta hoy, como me gustaría que trabajen, bueno, si tienen la oportunidad, de cómo lograr utilizar los principios de conexión con el suelo del Knife Punching, que son la de generar presión contra el suelo y poder acelerar la cadera, la cintura, la espalda, los hombros, los codos, etc. Y cómo utilizarlos, cómo utilizar esa ancla estructural que nos da la posición de Knife Punching, utilizarla a la vez, no con los dos pies, pero con una pierna, y cómo utilizarla como un ancla energética, por ejemplo, para pegar. A ver, Lucho dice, sin poder ver, no pude ver lo que me dijo, se me fue un comentario. Pero entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo energético, nosotros no podemos ir por la vida en Knife Punching Dachi, ¿no? No sé, es inviable. Porque Knife Punching Dachi es una estructura. Es una estructura que uso un momento y la solté. Entonces, por ejemplo, si usamos ese tipo de estructura con un saco para golpear, por ejemplo, nos permite trabajar desde un punto de vista más libre. Como yo puedo entrar en Knife, ahí tengo la estructura de Knife Punching Dachi, acá la estructura interna de Knife Punching Dachi, lo cual me permite poder, desde la estructura, no desde la fuerza física, desde el arraigo, poder soltar el golpe. ¿Okay? Y esos golpes pueden ser rectos, como pueden ser circulares. ¿Okay? Pueden ser un golpe, dos, tres, no importa. Lo que sí importa es estructura interna, soltar, poder soltar, entrar, etc. Lo mismo ocurre en el forcejeo y el clinch. No puedo estar superficial desde el punto de vista estructural y energético. Tengo que poder encontrar mi arraigo usando las mismas estructuras que me da el kata, más o menos altas, de acuerdo a las necesidades tácticas del momento. ¿Ok? Entonces, si tienen oportunidad, si tienen una bolsa, usen una bolsa. Si tienen un compañero, y si no tienen nada, háganlo en el aire. Pero la idea es entrar con una pierna en Knife Punching Dachi y poder golpear. Tiene que ser suave. O sea, no tiene que ser la contracción muscular, sino que tiene que ser la liberación de energía. O sea que el principio es ir al piso, el piso suelta. El piso es el que suelta. ¿Okay? Eso es Knife Punching Dachi en acción. Si logran trabajar con este tipo de cosas, también pueden llegar a ser trabajos que en su momento les parecen difíciles. Por ejemplo, esto. Si en algún momento se ven necesitados a levantar una pierna, yo qué sé, podría ser porque él me está pateando o él me está haciendo un ashibarai, me obliga a levantar, o me viene con una patada. Me obliga a levantar. ¿Ok? Entonces puede pasar de que él me obligue a pegar en una pierna.
Pero si tengo una estructura de knife punch, se puede pegar sin problema, muy potentemente en una sola pierna, porque la estructura está ahí, el yang está ahí. ¿Okay? O sea que abre posibilidades tácticas que normalmente hubiéramos pensado no son posibles. Pero seguro, requiere trabajo, entrenamiento, trabajo interno, trabajar con las estructuras internas, etcétera, etcétera. Bueno, esto fue un microcosmos del Knife Punch. Por eso podemos decir que el Knife Punch es un sistema, porque contiene este tipo de informaciones a gran profundidad, pero hay que romper con el karate del uke, tsuki y keri. El karate del uke, tsuki y keri es fantástico para lo que estaba diseñado, que era la educación física escolar, pero no funciona como vehículo de defensa personal. ¿Okay? No funciona cuando hay violencia entre seres humanos. Ya me van a decir, pero yo no sé qué, o yo conozco uno que, sí, pero eso no va por parte del sistema, porque yo conozco a miles que el sistema no los ayuda. Cuando uno se puede defender, es por sus cualidades humanas. Es guerrero, no necesita entrenar nada para ser guerrero. Estamos hablando de un punto de vista del tipo de información que podemos sacar de nuestro karate. No estamos hablando de las cualidades personales de cada uno. Si pensamos, les voy a dar el ejemplo. Esto es el Knife Punch que a mí me enseñaron. Dios que pueda avisar el Knife Punch. Y la información que me sacaban del Knife Punch. El Knife Punch que me enseñaron a mí fue este. Eso me enseñaron. Eso no tiene aplicación ninguna a un conflicto físico. Es imposible. Porque la descripción que te dan es Shotei, Empi, Tamae, Gedanbarai, Tsuki. Entonces, al decirme eso, digo, pero le pego a él. Y acá, no sé. Y ahora alguien me pega de aquí. Tsuki aquí. Y yo hago un Gedanbarai. Y eso no es natural, porque si alguien me viene a pegar, yo no voy a quedarme aquí, voy a quedar ahí, inmediatamente. O sea que el gran problema que tenemos en el karate hoy no es nuestra técnica, no son nuestros katas, es la lectura que le hacemos. Estamos condicionados por una lectura que no estaba diseñada para verlos como sistemas de autodefensa. Estaba diseñada simplemente para verlos como un vehículo de entrenamiento físico. Y está perfecto, pero no es lo que estamos buscando en estos ámbitos. Queremos poder utilizar nuestro karate desde un punto de vista funcional. Y lo fantástico que tiene esta visión es que no importa si haces Shotokai, si haces Goju Ryu, si haces Wado Ryu, si haces Shotokan, si haces Shito Ryu, no importa, la información está ahí, lo que tiene que cambiar es la forma de leerla. Shotokan, por ejemplo, es muy agredido por ser uno de los baluartes del karate deportivo. En cambio, algunos de los senseis más capaces dentro del karate funcional provienen del Shotokan. O sea que en el karate funcional trascendemos los estilos, porque no es algo que nos importe. Lo que nos importa es qué hacemos con lo que tenemos, sea lo que sea, ¿no? Y desde ese punto de vista, el Shotokan es tan valioso como el Wado Ryu, como el Shito Ryu, como el Kyokushin, o sea, el espectro técnico es el mismo. Así que no importa qué karate uno tenga, lo puede hacer funcionar. ¿Okay? Bueno, eso es lo que tenía para hoy. Espero que les haya servido de algo.